Bienvenidos a este webinar patrocinado por EY, Centroamérica, Panamá y República Dominicana. El día de hoy conversaremos sobre el lado humano de la transformación digital. La sesión tiene una duración prevista de 1 hora. Le invitamos a colocar todas sus consultas en el área de Q&A o preguntas. Las estaremos revisando y respondiendo al finalizar la sesión. El día de hoy nos acompañan Rosani Ocando e Isabel Márquez, ambas gerentes de nuestro equipo de People Consulting en EY Centroamérica y República Dominicana. Esperamos disfrutes la sesión y sean todos bienvenidos. Los dejo con las expertas. Gracias, estimada Oriana. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a esta conversación, a este webinar. Queremos hacer un webinar dinámico. Por favor, si tienen preguntas, si quieren ir haciendo comentarios, vamos a estar atentos también al chat. Hoy vamos a conversar sobre el lado humano de la transformación digital, ¿verdad? Vamos a hablar de una de las palabras que más está sonando a nivel mundial, que es la transformación digital, ¿verdad? Todo el mundo habla de transformación digital. Definitivamente es una de las frases que hemos escuchado durante los últimos años y que se ha incentivado y se ha vuelto mucho más fuerte durante los últimos meses que vivimos pues la pandemia, ¿verdad? La transformación digital tal vez en aquel entonces era uno de los objetivos que teníamos a nivel organizacional. Sin embargo, con todos los cambios que ha traído la pandemia, la transformación digital ya es algo que todos los sectores o todas las empresas han evaluado o están evaluando en algún momento, ¿verdad? No importa a qué se dedica la empresa, no importa si son empresas de consumo masivo, de tecnología, el sector gobierno, cualquier sector, ¿verdad? Cualquier industria ha puesto sobre la mesa o ha pensado acerca de la transformación digital. ¿Qué trajo consigo la pandemia? Pues, ¿qué trajo? Trajo que la transformación digital podría haberse implementado posiblemente de manera gradual. Podría haberse implementado como proyectos de habilitación de tecnología, como proyectos de habilitación de ERPs, ¿verdad? Podría haberse habilitado como automatización de procesos y llevar un orden, pues tal vez de evolución, ¿verdad? Sin embargo, nos cae algo totalmente disruptivo en un momento en el que nadie se lo esperaba, cuando tuvimos que acelerar el cambio en las organizaciones, ¿verdad? Cuando tuvimos que adaptarnos a un esquema totalmente virtual, no solamente en los trabajos, sino también en los colegios, en las universidades, en el comercio. La forma en que el consumidor estaba llegando a los productos había cambiado o cambió totalmente, radicalmente. ¿Qué nos quedaba como organización? Pues nos quedaba adaptarnos a ese cambio. Entonces, al hablar de transformación digital, sobre este importante tema, muchas empresas se preguntan cómo será mi negocio en un futuro. ¿Cómo puedo adaptarme a esos cambios o a los impactos que está teniendo la transformación o la tecnología en la forma, desde cómo estamos organizados, ¿verdad? Desde cómo llevamos nuestros productos al mercado y cómo damos nuestros servicios, hasta la forma en cómo está internamente la organización. ¿A qué me refiero internamente a la organización? A que nos hemos puesto a pensar, ¿será que mi cultura se adapta o tengo una cultura que se adapte a temas digitales? ¿Será que mi propósito, mis objetivos, mi visión van a soportar una transformación digital? ¿Verdad? Y sobre todo, si mis colaboradores y mis empleados, ¿verdad? Si mi fuerza laboral está lista o tiene las competencias y las capacidades necesarias para enfrentarse a una transformación digital. Por estas razones, la transformación digital está directamente relacionada con la fuerza laboral. No podemos hablar de transformación digital sin saber que va a afectar no solamente los procesos y la forma en que operamos, sino que definitivamente va a afectar a nuestra gente, ¿verdad? Definitivamente va a afectar la forma en cómo hoy trabajamos y en cómo hoy realizamos las cosas. Entonces, podemos pensar en que dada la pandemia que se han fomentado, se han evolucionado
muchas cosas de las que eventualmente en nuestro día a día tal vez no estábamos preparados, ¿verdad? El teletrabajo o el trabajo remoto incorporó nuevas formas de trabajar, para las cuales muchas organizaciones no estaban preparadas, ¿verdad? Estas nuevas formas de trabajo vinieron para quedarse y posiblemente nos han hecho repensar la forma en que lideramos a nuestra fuerza laboral, la forma en que lideramos nuestro talento, ¿verdad? ¿Será que nuestros líderes tienen las habilidades y las competencias necesarias para gestionar el trabajo remoto, para saber si la gente está siendo o no está siendo productiva? Estábamos acostumbrados a trabajar por objetivos en las organizaciones, a trabajar por resultados, o trabajábamos más en un esquema de presencialidad, de ver a la gente de 8 a 5 de la tarde, ¿verdad? Conectados o haciendo un trabajo. El trabajo virtual o teletrabajo, ¿verdad? Trabajar desde cualquier lugar, también promovió distintas formas de trabajo, ¿verdad? Se promovió la gig economy, ¿verdad? Se promovieron los freelance, se promovieron muchos esquemas de teletrabajo que han venido para quedarse. Sin hablar del comercio electrónico. ¿Cómo ha cambiado la experiencia del cliente? ¿Verdad? ¿Cómo ha cambiado desde cómo llegamos al cliente? ¿Verdad? Tal vez antes estábamos enfocados en una estrategia de mercadeo totalmente diferente a la que tenemos actualmente. Se tuvo que repensar la forma en que estábamos llegando al cliente porque el cliente cambió sus hábitos de consumo, porque el cliente cambió la forma en que estaba adquiriendo los productos. Entonces, temas como la publicidad, toda la cadena de suministro hasta la entrega del producto ha sufrido un impacto totalmente evolutivo, ¿verdad? Totalmente radical en cómo se venía gestionando. Hablemos de la telesalud o telemedicina, ¿verdad? Como cuando cuando nos íbamos a imaginar que íbamos a tener una cita con un médico virtual, ¿verdad? Para evitar exposiciones a clínicas, para evitar exposiciones a hospitales, ¿verdad? De estar desde casa, pues nos cambió totalmente el foco, ¿verdad? Y pues la medicina se ha visto también impactada en esto. La educación desde casa, algo que a mí a la fecha me sorprende, ¿verdad? Es cómo toda la educación se ha visto totalmente impactada con este tema, ¿verdad? Ahora podemos estar conectados en cualquier plataforma, tener estudiantes o tener personas de cualquier parte del mundo que enriquece más el tema, ¿verdad? Y también como, no solo a nivel de universidades, sino que también como a nivel de colegios, esto ha cambiado la educación, ¿verdad? Ha cambiado la forma en que los niños están aprendiendo, la forma en que los niños están expuestos a diferentes plataformas tecnológicas, ¿verdad? Y es algo que seguramente con el tiempo va a seguir evolucionando. Yo pienso en el esquema de homeschooling, ¿verdad? El esquema de homeschooling que yo he visto con los niños es un esquema en donde el profesor o el maestro ha tenido que repensar, ¿verdad? Y evolucionar la forma en la que está enseñando, porque si no, no sería efectiva. Entonces, como todos estos temas que se trajeron con la pandemia sufrieron un impacto tan grande, ¿verdad? Que posiblemente nunca más vuelvan a ser los mismos. Hablemos de las transmisiones, ¿verdad? ¿Cuántas ganancias o cuántos suscriptores nuevos no tuvieron todas las plataformas que conocemos de transmisiones, ¿verdad? Hablemos de plataformas como Netflix, hablemos de plataformas como YouTube, etcétera, ¿verdad? Durante la pandemia esto fue un crecimiento exponencial en usuarios, esto fue un crecimiento increíble. Yo todavía me pregunto, ¿será que el cine va a volver a ser lo mismo en algún momento? ¿Será que los hábitos de la gente de ir al cine, de ir a ver una película, volverán a ser los mismos? ¿O todo este esquema cambió totalmente la industria de transmisiones, ¿verdad? La forma en cómo Disney y como todas estas grandes empresas tuvieron que adaptarse y tuvieron que evolucionar ante la disrupción tecnológica. Y los juegos en electrónicos, ¿verdad? Sin ir más allá, vemos a muchos
niños, adolescentes conectados, jugando con gente de cualquier parte del mundo, ¿verdad? Jugando en esquemas colaborativos, etcétera, en donde también se ha creado gran disrupción a nivel de juegos electrónicos y juegos colaborativos. Yo a veces escucho a mi hijo mayor, ¿verdad? Hablando y le digo, ¿con quién estás hablando? Entonces me dice, mira, es que hicimos un grupo y hay personas de X países, ¿verdad? Entonces también nos da mucho temor, ¿verdad? Porque están como expuestos a muchísimas cosas que a través de plataformas, a través de internet, a través de juegos electrónicos, que posiblemente nosotros como sociedad en ningún momento estábamos preparados, ¿verdad? Y tuvimos que adaptarnos y tuvimos que empezar en casa tal vez a ver la manera de cómo podíamos abordar estas nuevas tecnologías. Entonces, la transformación digital no está solamente en las organizaciones, ¿verdad? La transformación digital la hemos vivido nosotros en nuestra vida laboral, personal, en nuestra vida cotidiana. O sea, la transformación digital ha venido a cambiarnos de 360 grados la forma en que vivíamos nuestro día a día. Acá vamos a hablar cómo muchas organizaciones, ¿verdad? Tal vez aún no tienen claro cuál es el enfoque de una transformación digital. Y volvemos a esquemas en donde hacemos digital, ¿verdad? Hay una diferencia muy grande en hacer digital y en ser digital, ¿verdad? Esto quisiera hacer aquí énfasis en las palabras de un colega que no sé si está conectado, pero Mario, si estás, Mario Morales, él habla siempre de cómo las empresas o la mayoría de las empresas están en un nivel de madurez de hacer digital. ¿Qué es hacer digital? Es tener proyectos digitales que están desarticulados, proyectos digitales que no están alineados en un objetivo estratégico. ¿Verdad? Es tener poco contexto o poco sentido de hacia dónde van y lograr un objetivo en común. Muchas organizaciones se dedican a hacer digital, que es proyectos desarticulados, proyectos que no tienen un fin común. Y luego vamos subiendo en esta escalerita en donde vamos a un nivel de programa. ¿Qué es un nivel de programa? Bueno, posiblemente ya implementamos una competencia de transformación digital en nuestras organizaciones o tenemos a alguien que está liderando la transformación digital, ¿verdad? Y entonces se lanzan programas digitales en la organización lideradas por un hub de tecnología, por ejemplo, o un patrocinador técnico a nivel funcional de la organización, ¿verdad? Esta ya es un nivel de madurez que va avanzando, que son proyectos que posiblemente están más articulados, que posiblemente ya tienen un objetivo en común, ¿verdad? Sin embargo, aún no tienen la madurez o aún no terminan de evolucionar en el objetivo final, que es la transformación digital, ¿verdad? Seguimos teniendo proyectos que van en diferentes rumbos o proyectos que no están siendo liderados a nivel y que no tienen un impacto de nivel organizacional. Y luego llegamos a una práctica de madurez, donde ya es una madurez un poco más alta y más enfocada en resultados, que es el ser digital. ¿Qué es el ser digital? Es no solo habilitar la plataforma tecnológica, no solo habilitar el proyecto de tecnología. Ser digital es tener líderes digitales, es impregnar en nuestra fuerza laboral competencias digitales que a ellos les permitan adoptar las tecnologías que estamos implementando. Entonces, ser digital tiene mucho que ver no solo con la implementación de proyectos, ¿verdad? Tiene que ver con la cultura, con el liderazgo, con el propósito y con los valores que tiene la organización. Entonces hablamos de modelos de negocios desafiantes que crean en los colaboradores competencias como innovación, competencias como disrupción, ¿verdad?
Entonces se construyen ecosistemas para que la innovación se promueva a nivel organizacional, ¿verdad? Entonces empezamos a ver cómo las organizaciones empiezan a crear células de innovación, ¿verdad? Células que hacen células que hacen temas ágiles, ¿verdad? Células de mejora continua, células que van por todas las áreas de la organización, ¿verdad? Recogiendo ideas, recogiendo temas innovadores para ponerlos en práctica a través de la transformación. Y sobre todo, cómo se crea una cultura que repita continuamente, ¿verdad? Y que busque siempre la mejora continua para moverse a una agilidad operativa. Entonces, esta lámina a mí siempre me gusta mucho y cuando habla Mario de esto, ¿verdad? Es cómo de verdad llegamos de hacer algo digital a ser digital, a impregnar el ADN digital en nuestros colaboradores. Y con esto de ser digital, nos habla también mi colega y amigo Mario Morales en cómo se han identificado los pecados digitales, ¿verdad? O él lo transformó en estos 7 pecados digitales de las transformaciones, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la organización prevalece el orgullo y todos tienen una idea distinta de cómo debería de ser el proyecto o de cómo debe de hacerse la transformación digital. Se piensa que solo se trata de aplicaciones, que solo se trata de implementar un sistema y que se va a adoptar. Y pues normalmente cuando no hay alineamiento del liderazgo, ¿verdad? Cuando no tenemos un alineamiento de cuál es el objetivo que estamos buscando con la transformación digital, este pecado que es el orgullo no nos va a dejar avanzar. Luego nos habla de la glotonería. El liderazgo quiere hacer demasiado a la vez y se sobrecarga la organización. ¿Qué pasa acá? Tenemos 7, 8 proyectos de implementaciones de tecnología, de habilitaciones de ERPs, de habilitaciones de Robotic y Analytics, etcétera, ¿verdad? Entonces, tenemos a las áreas sobrecargadas de proyectos. ¿Y qué sucede? Pues que empezamos a desenfocarnos porque tenemos que sacar tantos temas a la vez que no les vamos a dedicar la calidad que se debe, ¿verdad? Una transformación digital debe de tener un enfoque y una prioridad organizacional. Tenemos que saber si está siendo efectiva, si estamos cumpliendo con los objetivos. Y tener sobrecargada a la organización no va a funcionar para esto. Hablamos de la envidia. ¿Qué pasa con la envidia cuando tenemos a un stakeholder en la organización o a un líder en específico que piensa que teniendo el protagonismo o el poder del proyecto va a limitar la participación de otras áreas? ¿Qué pasa acá? Solamente vamos a limitar la innovación, solamente vamos a limitar que las otras organizaciones aporten a la transformación digital. Luego nos habla de la pereza. ¿Qué pasa con la pereza? Es cuando tenemos estructuras muy rígidas, estructuras burocráticas que no nos dejan avanzar, no nos dejan tomar decisiones, que para tomar una decisión tenemos que escalarla 3 o 4 niveles arriba en la organización, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto, verdad? Es las estructuras que están reacias al cambio, las estructuras que no toman decisiones, las estructuras que no toman el protagonismo de la transformación digital. Entonces, son temas que si no tenemos una estructura ágil, si no tenemos gente con dinamismo, con energía, liderando las transformaciones digitales, muy difícilmente se van a concretar los objetivos. Hablamos del enojo. ¿Qué es el enojo? Es la frustración, la poca paciencia, tener una mentalidad a corto plazo y solamente enfocarnos en los resultados que estamos obteniendo en este momento,
¿verdad? Entonces, ¿qué nos genera? Que si no estamos obteniendo ahora los resultados, pues empezamos a frustrarnos y empezamos a ver que la gente puede tener hasta algún tipo de resistencia al cambio con el proyecto, que la gente puede tener pues diferentes temas de resistencia porque se está viendo con su paciencia limitada o quiere ver resultados en un corto tiempo. Entonces, no estamos gestionando las expectativas de nuestros stakeholders, ¿verdad? Quieren ver resultados en 2 meses, quieren ver resultados en 6 meses, ¿verdad? Cuando en una transformación digital sabemos que se concretan los beneficios posiblemente no después de un go live de un sistema, ¿verdad? No después de un go live de una habilitación tecnológica. Después de estos go live o de estas implementaciones, vienen etapas en donde posiblemente tengamos una fractura en el desempeño de la gente, porque se están haciendo o porque ellos están cambiando la forma en que han venido trabajando durante años. Entonces tenemos que habilitar a nuestra gente, ¿verdad? A prepararse en esas etapas en donde el desempeño no puede ser óptimo, ¿verdad? Pero habilitando a nuestros líderes podemos hacer que esas etapas sean lo menos profundas y lo más cortas en el tiempo posible. Lujuria. ¿Qué pasa con la lujuria? La junta y el liderazgo invierten demasiado en esfuerzos con un ROI limitado para la transformación, ¿verdad? Tal vez no tenemos un caso de negocio o el caso de negocio fue muy ambicioso en un inicio y durante el proyecto nos damos cuenta que pues van a haber algunos temas que vamos a tener que calibrar o que no van a resultar así. Entonces, siempre tener un ROI o siempre ir evaluando cuál es el caso de negocio del proyecto y si éste se está cumpliendo, va a ser clave para mantener informado al liderazgo. Y por último, hablamos de la codicia. La codicia habla cuando no tenemos un presupuesto que es realista o que es suficiente o que va a cubrir con las expectativas de nuestros stakeholders, ¿verdad? Cuando las expectativas de nuestros stakeholders están muy altas, ¿verdad? Y creen que el sistema lo va a resolver todo y creen que la transformación tecnológica es solamente la implementación de un sistema, la implementación de un ERP, etcétera, ¿verdad? Pero no le estamos invirtiendo no solamente el dinero, ¿verdad? No le estamos invirtiendo los recursos que deben estar, no le estamos invirtiendo las capacidades que tiene que ver la gente, que tiene que tener la gente para cumplirlas, si es algo complicado, ¿verdad? Porque se le vende a los sponsors del proyecto que todo es posible, ¿verdad? Y muchas veces la realidad no es así. Entonces, me encanta cómo nuestro colega Mario desarrolló estos 7 pecados de la transformación digital, que si al final nos ponemos a pensar, cualquiera de estos puede afectar o puede impactar el desarrollo de cualquier proyecto de transformación digital. Y acá hablamos un poco sobre las tendencias. Disculpe. Acá hablamos un poco sobre las tendencias de la transformación digital, ¿verdad? La transformación digital empieza desde la forma en cómo gestionamos a la gente y sobre todo en la forma en cómo lideramos. Vemos acá un mapa de ruta, ¿verdad? Una evolución desde el inicio, de donde adaptar las tecnologías a medida que se convierten en el estándar de la industria, ¿verdad? Empezamos a escuchar qué tal implementó un sistema, qué tal otra empresa implementó un sistema. Entonces, por temas de competencia, por temas de mercado, por temas de moda, etcétera, empezamos a querer estar en ese estándar de industria, ¿verdad? Entonces, así vamos evaluando o vamos creciendo desde que nace ese sentido de priorizar iniciativas de transformación digital o cómo podemos identificar aquellas iniciativas que pueden ser reemplazadas internamente por tecnología, ¿verdad?
procesos que han sido muy manuales, ¿verdad? Procesos o áreas en la organización en donde no habíamos pensado incorporar herramientas, empiezan a tomar relevancia en la transformación digital, ¿verdad? Cuando ya identificamos puntualmente cuáles son esas opciones o cuáles son esos procesos o esas áreas en donde podemos empezar a implementar tecnología, y pues vamos creciendo. Cuando ya las identificamos, vamos a asignar recursos que se dediquen a buscar soluciones disruptivas, ¿verdad? Vamos a asignar personas, ¿verdad?, que puedan estar en la organización haciendo la evolución digital, buscando día a día estas células que les mencionaba hace un momento, ¿verdad? Células de mejora continua, células ágiles que están empezando a mover la organización. Entonces empieza la organización a adoptar y aplicar competencias que podamos tener a nivel digital. Cuando nos fuimos todos, un ejemplo, cuando nos fuimos todos de teletrabajo, ¿verdad? Las empresas que no tenían un esquema de teletrabajo, ¿cómo empezaron a aplicar el liderazgo digital? ¿Cómo empezaron a saber si sus empleados estaban siendo productivos en un esquema de teletrabajo? ¿Será que teníamos al jefe todo el día preguntando qué estás haciendo? ¿Verdad? O pidiendo agendas detalladas de qué ibas a hacer durante todo el día. Entonces, temas así de donde la tecnología vino a cambiar la forma en que estábamos trabajando, pusieron en evidencia la importancia del liderazgo digital, de cómo se podían identificar y abordar el componente digital en nuestro liderazgo, ¿verdad? En nuestras empresas. Cómo podíamos también reorganizar la estructura de nuestra empresa para adaptarnos a diferentes esquemas de trabajo, y no solo de trabajo, ¿verdad? Para identificar también los esquemas bajo el cual nuestro cliente estaba demandando o estaba ya buscando la transformación en su forma de consumir. Y sobre todo, cómo la tecnología creó la disrupción. Estamos en un nivel de evolución en donde ustedes podrán aquí ver, ¿verdad? Y pensar en dónde se ubica su empresa, ¿verdad? Pensar en si estamos acá en un inicio, ¿verdad? En donde todavía estamos adoptando las tecnologías, ¿verdad? O en donde todavía estamos pensando en qué plataforma vamos a utilizar para gestionar no solo a nuestra fuerza laboral, ¿verdad? Sino que para gestionar nuestra organización. O bien ya estamos acá, en donde ya adoptamos y donde ya tenemos competencias digitales en nuestra organización, en donde sabemos que el teletrabajo posiblemente vino para quedarse o los esquemas híbridos de trabajo vinieron para, para ocasionar un cambio en la forma en que gestionamos nuestro talento. O si ya estamos en una etapa en donde estamos aprovechando las competencias digitales para ser un diferenciador competitivo en nuestras organizaciones. O también, ¿por qué no? Si ya estamos acá, en donde tenemos el liderazgo digital impregnado en el ADN de nuestra gente, en donde ya podemos decir que nuestros colaboradores se pueden adaptar o están siendo gestionados y habilitados en sus competencias para gestionar una transformación digital. En conclusión, la cultura y las capacidades de nuestra gente, de nuestra fuerza laboral, son una pieza clave y un importante acelerador para el cumplimiento de los objetivos que se ha trazado la organización a través de la transformación digital. El liderazgo es el rol que puede impulsar el cambio a nivel organizacional, ¿verdad? El liderazgo puede ser tan poderoso que puede impulsar el cambio, ¿verdad? O puede ser también tan poderoso que puede ser un detractor del cambio a nivel organizacional.
Recordemos que gestionar la fuerza de trabajo viene desde la cúpula de la organización, ¿verdad? Desde los líderes. Entonces, tiene un efecto cascada. Es importante que nosotros hoy les traemos sobre la mesa que piensen si nuestros líderes están habilitados con las competencias que el mundo digital ha traído para afrontar el lado humano de la transformación digital. Entonces, hablamos sobre las 5 claves de la mentalidad transformadora. Acá no quisiera ahondar mucho en cada una de ellas porque son muy claras, ¿verdad? La primera nos habla de una historia, sin una historia de transformación, ¿verdad? Sin un objetivo definido versus crear una historia convincente enmarcada en el futuro. Una clave de mentalidad transformadora es que toda la fuerza laboral sepa hacia dónde vamos, qué necesito yo de ellos y cómo colaboro yo, Isabel, para que ese objetivo se cumpla. Entonces, tener una historia convincente, definir un propósito de la transformación es clave para una mentalidad transformadora. Luego tenemos dejar que la organización pierda la fe o estimular la fe con supuestos de regularidad, ¿verdad? Aquí hablamos sobre mantener la dirección, mantener a la gente informada, saber qué es lo que estamos haciendo, cómo vamos, cuáles son los hitos que se están cumpliendo en el proyecto, cómo estamos trabajando la transformación digital, hacia dónde vamos. Estimular estos esfuerzos hacen que la gente vaya teniendo quick wins, ¿verdad? O vaya teniendo pequeños logros que celebrar. Hablamos también de trabajar hacia un estado dinámico, conocer el propósito de la transformación, conocer cómo la gente suma a ese propósito y levantarse todos los días sabiendo que va a cumplir ese propósito. ¿Y qué es un propósito? Un propósito es saber cómo yo, Isabel, o tener claro por qué yo me levanto cada día, ¿verdad? ¿Qué me motiva a mí a levantarme cada día? A mí me motiva ser una mejor persona, ser una mejor mamá, una mejor esposa, ser una mejor trabajadora, no sé, ¿verdad? El propósito para cada uno es diferente, pero la transformación digital tiene que conectar ese propósito personal porque la gente está luchando contra el propósito organizacional. Y luego adoptar la diversidad para desafiar el status quo. Integre equipos de trabajo, ¿verdad? Haga equipos de trabajo multifuncionales. Transformación digital no solo tiene que ser el departamento de tecnología. Transformación digital no tiene que ver los solo proyectos. Transformación digital son equipos ágiles, ¿verdad? Ecosistemas multidisciplinarios que puedan crear y puedan innovar y diversificar en la organización. Y por último, equilibre la agilidad para impulsar la creación de valor, ¿verdad? Tener un plan atinado a la realidad operativa, realizar un seguimiento, tener KPIs funcionales, ¿verdad? Tener toda la creación de valor que vamos a tener en la transformación digital, podamos medirla y materializarla al final de los proyectos de transformación. Entonces, para ser un poquito dinámico, queremos escuchar de ustedes a través de Menti. Por favor, participen. En una palabra, ¿cómo definirían ustedes la transformación digital? A ver, si yo les preguntara, ahí vamos a tener 2 espacios para que puedan colocar, ¿verdad? Pero ¿qué se les viene a ustedes a la mente cuando escuchan la palabra transformación digital? Vamos hacia Menti. Empezamos, ya visitamos. Importante que el código de Menti es el 6320-8241. Ingresan en su celular o computadora también en menti.com y ahí está, 6320-8241. Gracias, ahí podemos escanear también el código como mencionaba Oriana o ingresar el código. Y vamos a empezar a ver si tenemos ya algunas respuestas. Muy bien, a ver, vamos a ver qué dice la audiencia.
Las que más se repiten o las que más estamos ingresando es innovación, cambio, futuro, exacto, mejoras, ¿verdad? Cambio constante, automatización, hay una muy fuerte ahí, supervivencia, qué palabra tan fuerte, ¿verdad? ¿Qué pasa si, no está, si la empresa no está evolucionando? ¿Se recuerdan ustedes de Blockbuster? ¿Se recuerdan ustedes de cuál otra podemos pensar? Uy, podemos pensar tal vez muchísimas empresas. Ahora se me vienen a la mente estas empresas que crecieron en lo digital y que vinieron a crear tanta disrupción en el mundo. ¿Qué pasó cuando ingresó Uber? Yo estoy en Guatemala y recuerdo la resistencia de diferentes sectores, ¿verdad? Hacia el ingreso de Uber. ¿Qué ha pasado con Airbnb? Vino a revolucionar el mercado de hoteles, ¿verdad? Etcétera. Entonces, vemos cómo estas palabras de evolución, cambio, progreso, están directamente conectadas con la transformación digital. Muchísimas gracias a todos por participar. Entonces, hablamos de transformación digital. ¿Qué es? Es un proceso transformador que las empresas en algún momento, las que quieran sobrevivir, van a tener que experimentar. Es un proceso de transición que integra diferentes componentes y uno de ellos, no lo olviden, y uno de los más importantes es el componente humano. Los dejo con mi colega Rosani, quien nos va a seguir conversando en este webinar. Gracias, Rosy. Gracias, Isabel. Bueno, vamos a ver qué podemos hablar sobre cómo mantener a la gente en el centro. Vamos a comenzar pues reforzando un poco lo que ya Isabel nos viene hablando, ¿no? El mundo cambió, eso es un hecho, realmente el mundo viene cambiando con la transformación digital desde hace ya algunos años y la pandemia pues aceleró de alguna manera todo. Hoy en día ya nadie piensa cómo una organización pueda sobrevivir con estructuras fijas de roles y habilidades. Al contrario, debemos entrar en un modo adaptativo, debemos entrar en retar y cuestionar de alguna manera todos los elementos que conforman esas estructuras fijas y movernos a un esquema pues mucho más dinámico. Ahí avanzando un poco en lo que es la lámina, podemos ver cómo las organizaciones que realmente sobreviven el día de hoy, en los tiempos de hoy, pues tienen un modelo adaptativo que ya han cambiado sus formas de pensar. Fíjense como un elemento como tan sutil como puede ser la forma como abordamos las cosas, como entendemos que deben ser las cosas, el mindset que tenemos frente a ciertos elementos nos varía totalmente, no es lo que hoy en día, lo que pasaba hace 10, 15 años, ¿no? Las habilidades han cambiado totalmente, ya Isa también nos hablaba de cómo hemos ido evolucionando el modelo de liderazgo, de cómo las cosas que se necesitan hoy en día para llevar adelante los equipos, hace 10, 15 años probablemente ni eran mencionadas dentro del listado de habilidades y competencias que debíamos tener y cómo los equipos deben trabajar también de forma diferente para adaptarse a esta nueva realidad. Entonces es muy importante que cada uno pueda primero hacer conciencia del momento en el que está, si ya efectivamente pudo pasar cada organización y cada individuo, realmente cada equipo, ¿no? Esto tiene una estructura escalable, pero si cada uno de estas dimensiones ha podido moverse a este modelo adaptativo. Y si no es así, entonces, ¿qué podemos hacer para apoyar esa transformación digital, pero desde el punto de vista de las personas? ¿Qué herramientas en Iguay tenemos o recomendamos para poder hacer una transición real a la transformación digital? No solamente, digamos, aguas afuera, sino aguas adentro de la organización y poder hacer entonces que esta transformación digital realmente sea profunda y sea sostenible en el tiempo, ¿no? Tenemos 5 grandes dimensiones que vamos a estar haciendo doble clic en cada una. Voy a mencionar, pues, esto de tener la gente en el centro tiene que ver con apoyar lo que es la transición. No podemos hacernos la vista gorda de que hay un cambio, entonces debemos hacer la gestión correcta de toda la experiencia de cada una de las personas de la organización en este cambio, en la adopción de todo lo nuevo. El tema de la cultura, la transformación que trae
de alguna manera hacia afuera. La transformación digital es todavía más intensa internamente. Debemos promover la transición de la cultura internamente para que pueda soportar todos estos cambios. El liderazgo digital, lo hemos venido conversando, es absolutamente necesario que los líderes puedan impulsar estas iniciativas, pero desde el punto de vista de pues, liderazgo activo en todo este ser digital. Las competencias digitales que definitivamente se van construyendo día a día en la medida que pues, todo esto va evolucionando, pero que ya tenemos un buen set identificado. Entonces vamos a empezar a ver el doble clic en cada uno de estos. ¿Cómo ponemos a la gente en el centro? En resumen de todos estos puntos, lo que realmente hay que tener siempre presente es que debemos tener a las personas como principal foco para la creación de valor. O sea, ya no pensamos en el negocio como resultados, como herramientas tecnológicas, como procesos. Vemos como un equipo de gente causa, un movimiento causa y agrega valor a nuestra organización. Y lo hace a partir de un propósito. Lo hace porque todos nos identificamos con esa visión, con ese propósito, con eso que lleva a la empresa adelante, y yo sumo como persona a ese propósito porque de alguna manera mi propósito personal está alineado con eso. Entonces, en ese sentido, cuando todas esas cosas se alinean, yo como organización voy a considerar, digamos, cuando yo incorporo gente o la gente que sube a los cargos de liderazgo o las personas que conforman los equipos, no son personas que contrato con ciertos parámetros de competencias o habilidades, sino que son personas que en primer lugar deben creer en lo mismo que yo creo y deben querer llegar a lo mismo a lo que yo quiero llegar. Entonces, es muy importante luego de eso que utilicemos todas las herramientas que tenemos en la organización para realmente soportar esta estructura y darle espacio entonces a la gente para que pueda, desde su rol y desde su posición, aprovechar todo su potencial, sumar con sus características y competencias particulares y de alguna manera esté empoderada para impulsar de manera colaborativa todo lo que queremos alcanzar. Entonces, pasando a lo que sería la primera dimensión de nuestro marco de trabajo, la gestión del cambio para la transformación digital. Si ustedes están viviendo una transformación digital, es absolutamente necesario contar con un equipo que pueda estar monitoreando y acompañando a la gente en esta transformación. ¿Cómo se ve? ¿Cuáles son los indicadores de un proceso que se está adoptando? Primero vemos un compromiso. Hay un compromiso, la gente se une a esta iniciativa, sabemos por qué une a nuestro propósito, esa visión de lo que queremos llegar se alinea, mejor dicho, con lo que es nuestro propósito, y todos queremos participar y contribuir desde nuestra rol, ¿no? Luego vemos la preparación, es decir, no hay improvisación, debemos avanzar, y finalmente el negocio puede adoptar y está listo para mantener esto en el tiempo. O sea, no necesariamente es algo que se va a quedar estático, sino que está preparado para un dinamismo, un equilibrio dinámico para poder llegar a esta transformación, mantenerse continuamente. Ahora sí, avanzando a lo que es la cultura, fíjense que la cultura, el cambio de cultura que se produce por la transformación digital es profunda y es sistemática, alcanza todas las áreas de la organización. Es muy importante que tengamos evaluadas todas las dimensiones, y no voy a entrar en el detalle, pues por razones de tiempo no es el objetivo ahora, pero sí es muy importante que haya una evaluación clara. Primero, si nuestra cultura está alineada con los objetivos estratégicos de la transformación digital. Y luego, si nuestra gente está alineada con esta cultura. Entonces, si estas dos cosas están ocurriendo de manera sincronizada, perfecto, vamos a tener o estamos caminando hacia unos resultados. Si no, debemos habilitarlo y debemos entrar a evaluar cada uno de los factores que componen la cultura, y los que tengan alguna brecha, pues comenzar a atenderlo y a potenciarlo para realmente poder aprovechar y capturar todos los beneficios que la transformación digital trae. No vale la pena tener una persona que esté dentro de la organización y esté pasando por la transformación digital y realmente no crea en esto
o siga haciendo actividades, digamos, que están fuera del tiempo, del momento y de toda la energía y la dinámica que se está gestionando, porque al final eso no agrega y no crea valor a la organización. Entonces, la siguiente dimensión que tenemos es la de el liderazgo digital. Ya Isabel nos ha estado hablando de cómo es vital mantener a los líderes alineados para que puedan potenciar en los equipos esta transformación. No es trivial porque muchas veces, y aquí es donde en EY tenemos numerosos estudios que avalan esto, pues no es la misma forma ni la misma velocidad de adopción de todas las áreas o de todos los líderes dependiendo de múltiples características. Entonces, lo que para algunos es muy fácil de adoptar, para otras áreas puede ser más difícil en términos de colaboración, de delegar. Incluso este tema del trabajo remoto para muchos líderes ha sido muy fácil y para otros ha sido muy duro poder mantener, digamos, la ejecución y lograr los resultados sin tener al equipo ahí, ¿no? Sin verlo, sin estar en ese contacto físico. Y eso pasa porque no necesariamente estás haciendo la transición de liderazgo digital real, cómo haces un liderazgo virtual, cómo mantienes el propósito activo, cómo mides esa productividad fijando objetivos, cómo comunicas excesivamente o lo que a ti te puede parecer excesivamente para que la gente se mantenga realmente conectada contigo, aun cuando no estén presencialmente en el mismo espacio. Cómo gestionamos nuestro modelo operativo para que los resultados se consigan aun cuando no estemos físicamente operando como lo hacíamos antes. Entonces, todos estos temas son cosas que deben gestionar los líderes y los líderes deben estar totalmente montados en esta nueva dimensión para habilitar equipos que puedan ejercer, digamos, la transformación de abajo hacia arriba, colaborativa, ¿no? Es muy, muy importante este modelo. Pasando a la siguiente dimensión, para una transformación digital centrada en la gente, es importante incorporar nuevas formas de trabajo, innovación y colaboración. Hoy más que nunca tenemos una gama de elementos a gestionar, digamos, que debemos balancear, tales como todas las generaciones que tenemos hoy en día trabajando juntas, la velocidad en la que la tecnología cambia las cosas, las formas en las que debemos potenciar el aprendizaje y el desarrollo de estos nuevos elementos para poder incorporarlos rápidamente a los equipos, la gran relevancia que en estas nuevas formas de trabajo tiene este balance de vida y trabajo, donde pues la línea entre la casa y el teletrabajo está tan delgada, o donde yo pues puedo estar colaborando con alguien de la India que tiene una cultura totalmente distinta a la mía y debo respetar pues algunas diferencias de horario, de religión, de cultura, de cómo esta persona aborda pues su día a día. Mantener el propósito vivo en todos los colaboradores y generar para poder sobrevivir modelos organizacionales disruptivos que se adapten a los nuevos requerimientos. Todas estas cosas tienen que ser incorporadas, no podemos mantenernos operando como antes si queremos decir que somos empresas que tenemos una transformación digital realmente activa. El aprendizaje digital es una de las variables críticas dentro de todo este modelo de mantenerse activo o el humano en el centro y activo dentro de toda la transformación. ¿Por qué? Porque el cambio está ocurriendo a una velocidad acelerada y debemos desaprender cosas. Esta palabra que no me gusta tanto, me gusta más la de adopción rápida, tumbando nuestras barreras de pues creencias que las cosas son de cierta manera en específico. Entonces debemos dejar a un lado esas creencias, hackear nuestros propios pensamientos y entrar a incorporar y meternos a incorporar cosas novedosas a una velocidad que probablemente nunca antes habíamos tenido que pedirle a nuestros equipos. Entonces, para esto debemos fomentar unos esquemas de aprendizaje que faciliten que esta transición se haga. Cómo contribuir a la experiencia de aprendizaje de nuestros colaboradores para que puedan dar el salto y llegar al nivel donde realmente lo necesitamos, porque no todos aprenden al mismo ritmo, ni tienen las mismas áreas de aprendizaje, ni tienen por su rol los mismos puntos que acelerar. Entonces es muy importante tener totalmente mapeado esto
para darle las herramientas para que puedan generar este aprendizaje de la manera oportuna en el tiempo correcto. Entonces, finalmente, comentarles muy rápidamente casos de éxito de empresas que han hecho esta adaptación muy rápida. Vemos allí pues el Corte Inglés, una empresa con 75 años de historia y que ha ido incluyendo numerosos casos o elementos dentro de su transformación para realmente expresarse en este mundo digital, ¿no? No es solamente decir que somos digitales, sino que han llegado a detalles como pues lo que vemos acá, catálogos tradicionales que ahora hacen o lo llevan a tablets, este punto de descentralizar las cajas, que ya no tengas que ir a un lugar en específico, sino que tú puedes ir pagando a lo largo de tu compra en cualquier espacio, incluir nuevas formas de pago, estas fichas de productos digitales que tú puedes ir identificando allí de una vez que vas haciendo la experiencia de compra, la renovación constante de su app y su página web, servicios de logística también adaptados a la nueva época. Es decir, esta empresa ha logrado adaptarse, pero todo esto también ha sido posible porque internamente pues, todo su equipo está de alguna manera apalancando y adoptando todas estas nuevas formas de trabajo, ¿no? Y en el siguiente que vemos pues de alguna manera un caso de no éxito, un caso en el que realmente pues no logramos dar el paso, vemos cómo G pues hizo un gran esfuerzo para crecer y montarse en toda esta tendencia y generar un espacio donde ellos entendían que sí iban a lograr hacer la transición tecnológica, pero la realidad es que seguían pensando de la manera tradicional y seguían enfrascados en informar ganancias, monitorear el corto plazo, o sea, un estilo que es mucho más común de los negocios tal como los hacíamos hace 20 años y que resultaba muy bien y que llevó muchísimas empresas al éxito, pero no dieron este paso y probablemente cayeron en muchos de los pecados de la transformación digital que Isa nos mencionaba, ¿no? Entonces allí un poco vemos cómo la transformación digital marca un replanteamiento, o sea, esto es un nuevo escenario totalmente nuevo de cómo la organización usa o implementa tecnología para habilitar su estrategia, cómo fomenta que las personas puedan contribuir con el logro del propósito que se han planteado y cómo todos los procesos deben alinearse a que todo el ecosistema pueda ocurrir y pueda generar los resultados que queremos, pues definitivamente es vital en la empresa poder contar con todos estos parámetros bien alineados. Suena fácil, pero la verdad es que no lo es. Tradicionalmente las empresas operan de manera diferente. Esto es un cambio bien fundamental en toda la forma de operar y definitivamente todos los cambios que se impulsan a través de la gente, ¿no? Entonces, por eso hoy les hacemos la pregunta y les dejamos, digamos, la reflexión, qué tan preparada está la gente dentro de la organización en la que ustedes están para el cambio continuo. Pues Isa, no sé qué quieras agregar. Muchas gracias, Rosani. Pues no, la verdad es que solamente recalcar que en una época en que las opciones digitales se expanden, ¿verdad? Hay un mundo que está cambiando tan rápido, analizar el impacto que tienen todas estas disrupciones en nuestra fuerza laboral es clave, ¿verdad? Y también cómo nuestra fuerza laboral va a verse impactada y va a colaborar con ese objetivo de transformación digital. Entonces podemos decir que el secreto está entre un balance entre las personas, los procesos y la tecnología. Muchísimas gracias a todos por participar en este webinar y siempre estamos a las órdenes. Bueno, chicas, muchísimas gracias por su tiempo y por esta sesión tan interesante. Tenemos un par de preguntas. La primera sería, en las organizaciones, ¿quién debe ser la persona encargada de liderar este cambio de proceso? O este proceso de cambio, disculpen. Gracias, Sori. Pues en nuestra experiencia han habido diferentes actores. Hay empresas que han puesto una oficina de transformación digital
¿verdad? Esta oficina de transformación tiene el mandato de hacer la transformación ágil, ¿verdad? Está saliendo competencias de diferentes áreas para conformar esta oficina de transformación digital, ¿verdad? También está del lado de la PMO, del lado de los proyectos, ¿verdad? En donde se habilita un componente de transformación digital. Ya no la hemos visto tanto ligada directamente o bajo supervisión solamente del área de tecnología, más que todo está migrando a ser un área transversal, un área de transformación organizacional. Y una segunda pregunta que tenemos es, ¿cuán importante es generar una cultura resiliente en la transformación digital? Rosy, te veo con ganas de responder esa. Sí, claro que sí. Es vital porque uno de los elementos que caracterizan la transformación digital es que no es estática, o sea, no podemos decir como lo eran las transformaciones de antes, que bueno, vamos a crear un nuevo modelo operativo, vamos a apoyar en esta transición del punto A al punto B y cuando ya todo el mundo esté en el punto B, pues estamos todos felices de que adoptamos el cambio. Realmente las transformaciones digitales no ocurren así, son evolutivas, son incrementales, cada vez hay más caos, cada vez hay más entropía en el sistema, cada vez hay más cosas que debemos incorporar en nuestro día a día y la resiliencia es vital para poder realmente tener esa capacidad de recuperarnos y volver a comenzar en un nuevo ciclo iterativo. Entonces, que este elemento esté incluido en nuestra cultura es totalmente valioso para poder realmente transformar este esquema de adopción en algo permanente en el tiempo, ¿no? Entonces sí, excelente pregunta, gracias. Y en honor al tiempo, voy a hacer una última consulta, aunque ya estamos justitos. Sería, ¿cuál es el rol de recursos humanos en esta transformación digital? Bueno, pues recursos humanos es el corazón de la organización, entonces tiene que ser un participante activo, un socio estratégico, desde habilitar a la gente con las competencias que se necesita, ¿verdad? Digitales, hasta equipar a los líderes. Entonces les diría que recursos humanos va a liderar la transformación junto con la oficina que pongan, junto con el líder que pongan, pero ahí tiene que estar recursos humanos. Bueno, muchísimas gracias a todos. De verdad ha sido un placer contar con la asistencia de todos ustedes y un placer para mí, pues también poderles presentar a nuestras speakers, a Rosani y a Isabel. Cualquier duda, cualquier información adicional que deseen, por favor no duden en contactarnos. Y bueno, estamos a la orden para cualquier otra necesidad que tengan y los esperamos en nuestros próximos webinars. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, hasta luego.